Comenzaremos ahora con el análisis del ejercicio número 13. Este nos dice, 250 centímetros cúbicos de un gas se han recogido sobre acetona a menos 10 grados Celsius y 770 torr de presión. El gas presenta una masa de 1,34 gramos y la presión de vapor de la acetona a esa temperatura es de 39 milímetros de mercurio. Lo que nos está preguntando es cuál será la masa molar del gas. Entonces tengamos en cuenta que por un lado, de los datos que podemos extraer del enunciado, nos da el volumen, nos da la presión en ese momento, 770 torr, acuérdense que torr y milímetro de mercurio es lo mismo. Tenemos la temperatura, menos 10 grados Celsius, la masa del gas desconocido, 1,34 gramos, y la presión de vapor de la acetona a esa temperatura, que es de 39 milímetros de mercurio. Para comenzar a resolver este problema debemos analizar la ley de Dalton en las presiones parciales. Esta ley que nos dice que la presión parcial de una mezcla de gases es igual a la sumatoria de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo, ocupando el mismo volumen y a la misma temperatura que la mezcla. Fíjense, los tres recipientes tienen el mismo volumen. El recipiente 1 contiene 6 moléculas a una presión 1. El recipiente 2 contiene 10 moléculas a una presión 2, pero fíjense que el volumen del recipiente es el mismo en ambos, no cambió. Lo que sí, que como la cantidad de moléculas que tengo en el recipiente 2 es mayor, la presión va a ser mayor, ¿sí? Bien, ahora lo que hacemos es, en un recipiente del mismo volumen, agregar todas las moléculas que teníamos en los recipientes individuales. Entonces vamos a tener las 6 moléculas blancas y las 10 moléculas rojas. La misma cantidad de moléculas. Por ende, lo que nos dice esta ley es que la presión total de este recipiente va a ser igual a la presión individual de cada uno sumadas. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque como son gases ideales, no hay interacción, cada uno se mueve independientemente del otro. Entonces se considera como que la presión total vendría a ser la misma que la presión que tuviera cada gas si estuviese aislado en su recipiente correspondiente. Entonces, con el mismo gráfico anterior, presión de la sustancia A, presión de la sustancia B, y obviamente por la ley de Dalton de las presiones parciales sé que la presión total es igual a la presión de A más la presión de B. Bien, acuérdense que los volúmenes se mantienen constantes. Entonces, la presión de A tiene la fórmula específica, que es la que ya estuvimos viendo de la ecuación de los gases ideales. La B, lo mismo, y ahora lo que vamos a hacer es combinar ambas. Yo sé que la presión total es igual a la presión de A más la presión de B. Lo que hacemos es reemplazar presión de A por toda esta fórmula de acá. Y presión de B por toda esta fórmula de acá. Entonces, sacamos factor común y nos queda de esta manera la constante de los gases por la temperatura sobre el volumen por la sumatoria del número de moles del recipiente A y del recipiente B. Y eso nos da un N total. El N total es la sumatoria de los moles de ambos recipientes. Entonces, de esta forma podemos calcular la presión total. Ahora, ¿qué significa que un gas sea recogido sobre un líquido? En este caso, el líquido era la acetona. Bien, acá tenemos un esquema general en donde hay un gas desconocido, un gas X, que burbujea. Acá se está produciendo una reacción química que el producto es un gas. Ese gas, fíjense, viene por esta tubuladura y comienza a burbujear en el interior de este recipiente invertido, que podría ser un tubo de ensayo, una probeta, una bureta, ¿sí? Distintos tipos de material de vidrio. Y a medida que las burbujas van ascendiendo, fíjense cómo la presión que se genera sobre la superficie del líquido va a hacer que este mismo se vaya expulsando del interior. ¿Sí? ¿Hasta cuándo se va a expulsar? Y bueno, hasta que la presión
total que ejerce la mezcla de gas sea igual a la presión atmosférica. Acá lo que se hizo fue desplazar la altura del recipiente hacia abajo. ¿Para qué? Para que me coincida el nivel de la presión atmosférica a la presión total. Porque cuando los niveles son iguales, significa que la presión que yo tengo acá va a ser igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces la presión total es igual a la presión del gas que tengo acá, más la presión del vapor del líquido. Y esto es importante que tengamos en cuenta. Todo líquido tiene una presión de vapor, que se da por las moléculas que se encuentran en la superficie que escapan de esas fuerzas de cohesión características. Entonces, estas moléculas que escapan ejercen una presión sobre la superficie del líquido. Por eso se llama presión de vapor de un líquido. Este líquido es, en el caso de nuestro problema, la acetona. Y acá donde dice agua, tendría que reemplazarlo en este caso por acetona. Puedo decir entonces que la presión del gas va a ser igual a la presión total menos la presión de vapor del líquido. Ahora, la presión total, sabemos que como el nivel coincide, es igual a la presión atmosférica. Entonces ya tengo todo listo como para poder obtener los resultados de este problema. Acá lo que está mostrando es cómo en este primer recipiente que está recibiendo esas burbujas de gas, la presión atmosférica, esa presión de gas, perdón, va a ser igual a la presión atmosférica que yo tengo, menos la presión del vapor del líquido, que, ¿se acuerdan que dijimos que ejercen esas moléculas que escapan de la superficie sobre la misma? Y también tenemos la columna de líquido, que también va a ejercer una presión característica. Ahora bien, si yo equiparo el nivel interno del recipiente que contiene la mezcla gaseosa con el nivel de la presión atmosférica, yo sé que entonces la presión de gas la puedo obtener fácilmente, como la presión atmosférica menos la presión que me genera el vapor del líquido, que en este problema será la acetona. Volviendo al ejercicio, planteamos de nuevo el enunciado. ¿Y qué datos obtenemos? Bueno, el volumen, la temperatura, la presión total, que es igual a la presión, acuérdense, atmosférica, 770 torr, la masa, 1.34 gramos, y la presión de vapor de la acetona. Vamos a hacer el pasaje correspondiente del volumen en mililitros a litros y nunca olvidarse el pasaje de la temperatura de grados Celsius a Kelvin. Planteamos entonces la ecuación de los gases ideales con la constante adecuada. Y la pregunta acá que les puede surgir es ¿qué valor de presión utilizo? Porque tengo los 770 milímetros de mercurio, los 39 milímetros de mercurio. Bueno, ya habíamos visto que nuestra presión total, que en este caso va a ser igual a la presión atmosférica, es igual a la presión del gas más la presión del vapor de acetona. Entonces, si mi incógnita es la presión de gas, despejo de la fórmula y me queda ahora que la presión del gas es igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de la acetona. Entonces, esta es la misma fórmula que teníamos planteado anteriormente. Reemplazo la presión atmosférica, 770 milímetros de mercurio, la presión de vapor de las acetonas, 39 milímetros de mercurio, me da 731. Pero ¿qué pasa? En la fórmula de gases, como nuestra constante tiene valores de atmósferas de presión, tenemos que hacer el pasaje. Entonces, ahí lo que hicimos fue 731 pasarlo a atmósfera. Acuérdense que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces pueden obtener rápidamente el equivalente en atmósfera. Ahora lo que hacemos es reemplazar los datos obtenidos en la ecuación, buscando el número de moles del gas. Entonces, despejamos número de moles, reemplazamos ahora por los valores que tenemos en la fórmula y nos queda finalmente 0,011 moles del gas desconocido. Ahora, ¿cómo obtengo el valor de masa molar? Que era lo que realmente me está pidiendo el problema.
Bien, ¿se acuerdan de la fórmula que vimos previamente en donde el número de moles es igual al cociente entre la masa y la masa molar? Despejo la masa molar y me queda masa sobre número de moles. Reemplazo por los valores, este dato lo teníamos en el enunciado del problema, 1,34 gramos, y el número de moles también lo sacamos del ejercicio anterior. Entonces nos va a quedar finalmente una masa molar de 120,2 gramos mol. Bueno, espero que haya quedado claro y cualquier cosa consultan en su comisión. Muchas gracias por su atención.